Amigos, hoy quiero que hablemos de una parábola que la verdad me gusta mucho. Y me gusta mucho por el contraste tan grande que tiene en su enseñanza. Y esta parábola es la del fariseo y el publicano. En esta parábola, Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 18, del verso 10 al 14, Jesús nos relata una interesante historia. Se trata de dos hombres que suben al templo a orar. Y estos dos hombres es algo muy curioso porque se tratan de un fariseo y de un publicano. Y Jesús nos enseña y nos relata de que uno de estos hombres, el fariseo, cuando comenzó a orar, oraba de esta manera. Dice, puesto en pie, le decía al Señor, te doy gracias por no ser ladrón, por no ser una mala persona, por no adulterar. Incluso le decía, ayuno 2 veces por semana y te doy gracias incluso por no ser como este publicano. Pero también Jesús nos dice que el publicano al momento de orar, postrado de rodillas, ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo y con mucho dolor decía, te pido perdón porque soy hombre pecador. Incluso nos relata que este hombre se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecado. Esta parábola a mí me gusta mucho por su abundante riqueza de la justificación por la fe. Y es que nos relata a perfección en la manera de cómo un hombre pecador que carece en lo absoluto de justicia personal es declarado justo por Dios en solo un instante. Y esto por un acto de fe en arrepentimiento de corazón. Del verso 10 al 11, Jesús nos dice a quién va dirigida esta parábola. Y esta parábola va dirigida a hombres que confiaban en su propia justicia. Y esto lo podríamos traducir a personas o a hombres que confiaban o confían en sus propios actos, en sus propias obras, en sus propios talentos, en sus propios dones. Y podríamos decir que en sus propios actos religiosos, y esto con la esperanza de agradar a Dios. En este caso, Jesús pone al ejemplo a un fariseo. Y es importante entender de que tal confianza en nuestra propia justicia es una esperanza que condena. No nos serviría en lo absoluto para nada. Es más, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos enseña y nos dice que no hay justo ni aun uno. Y también nos enseña en la carta de los Filipenses que no hay forma o jamás podríamos aprobarnos a nosotros mismos y mucho menos justificarnos. Que solamente una persona puede hacerlo y esta persona es Jesús y de nuestra fe en Él. La justicia humana, incluso la justicia del hombre más devoto que en este momento se nos pueda venir a la cabeza, está a una distancia infinita de parámetros de justicia de Dios. Y aquí hay algo muy importante que nosotros como jóvenes tenemos que entender y tomar en cuenta. No importa con cuánta intensidad nosotros prestemos el servicio en nuestra comunidad, no importa con cuántos grupos nosotros podamos servir o ayudar. Si todas estas cosas nosotros no las hacemos a través de Jesús, no nos vale de nada. Y tarde o temprano vamos a empezar a ver el servicio de una manera completamente distinta. Y va a pasar algo que creo que en este momento estamos pensando los dos. Lo vamos a dejar. La Biblia nos enseña que sin excepción alguna, un hombre, un pecador, es declarado justo completamente al instante que la justicia y la misericordia de Dios es imputada a su favor o es alcanzado por su gracia. Y en base a esta verdad fue que el hombre publicano pudo salvarse, al igual que cualquier otro ser humano que también haga este acto de fe y de arrepentimiento. Incluso tú y yo, en el momento que decidimos aceptar a Jesús y reconocer nuestra mala manera de vivir. En el relato, el fariseo le decía a Dios, yo ayuno 2 veces por semana. Y esta parte es interesante porque era más de lo requerido por cualquier parámetro bíblico. Con esto, este hombre nos revela que su única esperanza estaba sustentada o apoyada en las cosas que él podía hacer, en sus obras, en sus talentos, en sus dones. Y también apoyada en no ser tan malo como el publicano. La humildad del publicano puede notarse en su conducta, en su manera de ver las cosas, en su manera de actuar, ya que este hombre había sido llevado
a ser confrontado cara a cara con su pecado, con sus maldades. Sin embargo, su respuesta fue una respuesta con humildad. Y su respuesta fue el arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento sin condiciones. Puede detallarse la diferencia entre el fariseo y el publicano. Este hombre, el publicano, le decía a Dios: sé propicio a mi pecado. Y es que no tenía más nada que esperar, no tenía más esperanza, simplemente ser alcanzado por la gracia y la justicia de Dios. Y en este punto, esta es una de las tareas que tienen las buenas nuevas, de llevarnos a todos nosotros a este punto que estaba el publicano, a ser confrontados con nuestras maldades, con nuestras rebeliones, con nuestros pecados, con nuestra mala manera de vivir en nuestro día a día, en nuestro trabajo, las cosas que hacemos en nuestra universidad, con nuestra familia, con nuestros amigos. Tienen la tarea de tomar todas estas cosas y ponérnoslas enfrente para que nosotros las observemos y reflexionemos en ellas. La tarea de llevarnos al arrepentimiento, de ser confrontados y empezar a cambiar, a tener una vida distinta. Amigos, esta historia comienza en el versículo 10, pero en el versículo 9 Jesús a nosotros nos dice a quién envía esta parábola. Y le envía a hombres que confiaban en su propia justicia y que menospreciaban a su prójimo, a sus semejantes. En este caso, el fariseo se confiaba por completo en sus propias obras, en sus propios actos, en sus propias capacidades y menospreciaba al publicano. Jesús nos está enseñando la manera correcta de acercarme a Dios y que para acercarme a Él tengo que siempre ser consciente de mi condición, de lo que soy en verdad, de mi verdadera condición, de mi realidad, de mis maldades, de las cosas que yo hago en mi diario vivir. Que no hay nada que yo pueda hacer por mi propia sabiduría, por mi propio conocimiento o por mis propias capacidades que pueda cambiar mi condición. Solamente Jesús puede hacerlo. Porque de lo contrario es como si estuviera corriendo hacia un precipicio. Aquel que ha entendido estas cosas es aquel que sabe que solamente depende de la misericordia de Dios. Y es aquel que se acerca de manera correcta a Él. Si hay algo que nosotros podamos hacer, entonces creería que sería abandonarnos en sus brazos y en su amor. Acercarnos a Él con un corazón sincero y en arrepentimiento. Esa sería la manera correcta de acercarme a Dios. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. Y algo muy importante, que me dejes tu opinión de la enseñanza acá abajo en la caja de comentarios y que compartas con tus amigos este video.